Hora de apagar el celular, dice, ¿verdad? Y de apagar el chicle también. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Conocimiento pleno de Cristo. Conocer plenamente a Cristo. De eso hemos estado hablando desde el domingo pasado. Y vamos a continuar hoy en la segunda parte de este mensaje. Le invitamos que busquen el Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. ¿Me están acompañando? Capítulo 1, Colosenses, versos 26 al 29. Colosenses 1, 26 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Perdón, 24, debo decir 24. Empezamos en el verso 24, discúlpeme. Voy ahora por el 25, ¿está bien? ¿Sí? De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Ese es el misterio que estamos descubriendo. El misterio que estamos descubriendo. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, ha sido revelado. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta frase prácticamente resuelve el problema del misterio. Cristo en vosotros. El misterio se revela cuando tenemos a Cristo. ¿Okay? Sigue diciendo, verso 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Esa revelación que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nosotros, es la que realmente descifra el misterio de lo que no conocemos. Que habíamos dicho que el misterio es algo que está oculto, algo que no se conoce. Así que cuando sale a la luz ya está revelado el misterio. Y ya estuvimos hablando algo de esto el domingo pasado. Pero este misterio básicamente se va a manifestar, esa revelación se va a manifestar básicamente en dos conceptos. El primero de ellos es en la encarnación de Cristo. El hombre que no conoce a Dios, no conoce a Cristo. El que conoce a Cristo, conoce a Dios. Es decir, Dios está revelando a sí mismo a través de la persona de Jesucristo. El misterio de la encarnación es sumamente necesario para la iglesia de Colosas. Esta es una iglesia que estaba pasando por problemas terribles, muy parecidos a los modernos, como lo son el gnosticismo y el helenismo, es decir, la influencia de la mente, de la sabiduría humana que cree poder resolver todos los problemas, no solamente los problemas de la vida, de confrontación con las circunstancias de la vida, pero también los problemas espirituales, que cree que el hombre puede tener control absoluto también sobre los asuntos espirituales. O el helenismo, que realmente es una influencia romana que se dio en aquellos tiempos, donde todo era a base de la manera en que el imperio funcionaba y que tenía que ver mucho con las gratificaciones y las satisfacciones. Hoy en día pues esto se transfiere mucho más al asunto de que el hombre lo que busca ahora más que nada es satisfacer, ¿okay? Tratar de tener gratificaciones, aquello que le gusta, aquello que le agrada. En la medida en que la persona busca y encuentra más elementos que le satisfagan, más se aleja de Dios, porque cree
que el fin de la felicidad es la gratificación, sea esta a través del aspecto social o en la corriente moderna de la sexualidad. Usted sabe que hay demasiado movimiento ya en este tipo de cosas, que nos ha llevado ya a un libertinaje de la aceptación de cosas que a Dios no le gustan, como la homosexualidad y otras prácticas de este tipo. El asunto es que el hombre mismo sigue buscando esa satisfacción en la iglesia. Entonces, la iglesia ha dejado de ser, que ya Pablo mencionó que al principio, en los primeros versos que leímos, que menciona la iglesia, ha dejado de ser la iglesia el vehículo de redención, de salvación espiritual, porque según estas corrientes ya no hace falta. ¿Por qué? Pues porque nosotros con la mente lo resolvemos. O sea, el hombre, en la medida que él piensa que lo que él pide, lo que él dice, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, y está declarando cosas que Dios tiene que hacer, el hombre ya casi no necesita a Dios. Y por el otro lado, tampoco lo necesita porque tiene tantas gratificaciones, y la iglesia satisface esas gratificaciones. Las satisface porque hace las cosas que a la gente le gusta, para usar una palabra muy nuestra, club. Entonces la iglesia se convierte en un lugar de show. Por eso ve usted, las iglesias que más anuncian show y espectáculos son las que se llenan. Es como los cines, anuncian la mejor película y ahí va la gente. Como los restaurantes, anuncian las mejores comidas y ahí va la gente, ¿no? Entonces, la iglesia lo que se convierte ya es simplemente en una institución de gratificación humana, donde la gente va para descansar por el momento. Igual que cuando uno va al cine, o igual que cuando uno va a ir a un show, a un espectáculo de cualquier otro tipo, o va a ver un juego, con tal de que no pierdan los Spurs, ¿verdad? ¿No? Y va a gozar. Miren, todo lo que la iglesia estaba pasando, en aquel tiempo, hace la necesidad de que el hombre entonces descubra y entienda y conozca a Cristo plenamente, es decir, que conozca en la plenitud a ese Cristo que se ha revelado, pero que todavía no lo entiende, no lo acepta. Hay un comentario muy interesante, yo encontré, por cierto, es más interesante quién hace el comentario. Este comentario lo hace Isaac Asimov. Isaac Asimov fue un científico de origen ruso, pero norteamericano, que y era un escritor también, un escritor y científico del siglo pasado, del principio del siglo pasado. Y él hizo unos comentarios, tiene unos comentarios sobre la Biblia, y yo lo encontré y me interesa lo que dice Isaac Asimov. Él dice: el motivo de la epístola fue la noticia que llegó a Pablo de que los colosenses estaban cayendo bajo la influencia del gnosticismo. Y mire quién lo está haciendo. Está haciendo un científico que en un sentido no representa, no era uno de los padres de la iglesia, por decirlo así, de los teólogos de la iglesia. Algunos de los colosenses se inclinaban a aceptar doctrinas místicas referentes a vastas jerarquías celestiales de ángeles que servían de intermediarios entre Dios y el hombre. O sea, ¿ve? Solamente el asunto hacia los ángeles. Según esa doctrina, Jesús sería simplemente otro mediador que tal vez no tuviese particular importancia. O sea, la influencia de la doctrina gnóstica, especialmente en los asuntos de los ángeles, que ellos habían puesto como si fueran soldados. Usted sabe que hoy también hay una corriente muy marcada hacia lo que se llama la guerra espiritual, donde ponen jerarquías. Eso no existe en el cristianismo. Esa es corriente que viene del Oriente y que estaba afectando la iglesia de Colosas, como muchas otras, como le expliqué al principio, por el sincretismo religioso que había caído no solamente el cristianismo, sino Roma entero, donde metía de todas las... según conquistaba, militarmente era conquistado religiosamente y culturalmente. ¿Ok? Y ahí estaba todo mezclado. Habían reducido entonces a Cristo a las mismas escalas, o sea, habían metido a Cristo en la escala angelical. Entonces, estaban rebajando a Cristo. Entonces, Pablo lo que está tratando de decir, no, espérense, Cristo no es eso. Él es Dios, Dios revelado. Él es el Salvador nuestro. Y eso es lo que él va a tratar de decir. Hay que conocer plenamente a Cristo. Sigue comentando.
sigue comentando, Isaac Asimov sigue comentando diciendo, sin embargo, en los siglos posteriores a Pablo, el pensamiento místico invadió el cristianismo, cosa que le mencioné ya, y se aceptaron profusas jerarquías de ángeles, aún reconociendo que Jesús las trascendía todas. Es decir, Jesús era sobre todo ello, pero se crearon un montón de jerarquías. Que todavía eso se va dando aún en el tono de los santos, que con el tiempo se fue dando, algunos santos más importantes que otros, o lo que yo llamo los santos especialistas, ¿no? Que también en la iglesia hoy en día se mete mucho guerra espiritual, entonces un demonio para esto y un ángel para este demonio y uno para cada cosa. Las dos más altas, serafines y querubines, venían del Antiguo Testamento, igual que las dos inferiores, arcángeles y ángeles, pero las categorías intermedias, escuchen bien, tronos, dominaciones, virtudes, potestades y principados, vienen de las teorías gnósticas que Pablo denuncia. Realmente lo que estaban haciendo era reduciendo a Cristo. Cuando nosotros reducimos a Cristo, no lo hemos descubierto plenamente, no hemos visto la plenitud, lo extraordinario que es Él. Este es lo que está Pablo tratando de revelar, no esto que estaba escondido, tiene que salir a la luz, decía él. La gente debe entender que Cristo es Dios encarnado, el Verbo hecho carne. En el mismo capítulo, en Colosenses, capítulo 2, escuchen en el verso 8. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 8, escuchen. Como lo que Pablo está tratando de advertirnos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, la intención de Pablo es claramente advertir, tengan cuidado que estas cosas no subestimen a Jesucristo. Hay dos maneras de rebajar a Cristo. O lo jalamos o le subimos las demás cosas. Elevamos las demás cosas. En el momento en que le damos a las demás cosas la altura de Cristo, Cristo queda abajo. Porque vamos señalando otras cosas que son iguales o hasta más grandes que Jesús. Donde Él pierde la razón de ser y pierde el sentido, su encarnación. Nosotros podemos ser engañados por todas estas cosas. Observen ahora en el capítulo 2, el verso 18. Capítulo 2, verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Dándole culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es decir, la del hombre, no la divina. Y esto es lo que está Pablo tratando de hacernos entender, que el misterio de Dios revelado es Jesucristo, que Él se hizo carne. Pablo toma el asunto, el tema, ahí en Colosenses. Voy a leer ahora el verso 9 y 10. Verso 9 y 10, ahí mismo en el capítulo 2 de Colosenses. Ahora dice, porque en Él habita corporalmente, ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. ¿En quién habita? ¿En los hombres? ¿En los santos? ¿En los ángeles? No. ¿En quién? En Cristo. Y vuelvo a leerlo. Porque en Él habita corporalmente toda. Y una de las dos palabras sobresalientes de nuestro tema, la plenitud de la deidad. Sí, completamente. Por eso conocer a Cristo, conocerlo pleno, es conocer a Cristo revelado, al Cristo encarnado, que es sobre todas las cosas, que es Dios mismo. Dice el verso 10, y vosotros estáis completos, pleno, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, de cualquier cosa, sean ángeles o lo que sea, o sean santos, o sean grandes predicadores. Él es sobre todas las cosas.
Él es Dios. Dios está revelado en Cristo. Volvemos aquí en Colosenses 1, versos 15 al 19. Colosenses 1, 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cristo es la imagen de quién? O sea, no podemos ver a Dios, pero vemos a quién, a Cristo. Él es la imagen. Es como en el espejo usted ve la imagen de Dios. En Cristo nosotros vemos cómo es Dios. En el Cristo humano, en el Cristo revelado. No es que Él sea un reflejo de Dios, Él es Dios mismo. Pero se manifiesta para que nosotros podamos ver. Porque Él es el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que lo demás no puede estar al nivel de Cristo, porque Él lo hizo. Y Él es ante todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Si Él es la cabeza de la iglesia, entonces la razón de ser de la iglesia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. En Juan 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, siendo conducido por lo que acabamos de leer como aquel, el primogénito de toda la creación, a través del cual todo fue creado, según el verso 16 del capítulo 2 de Colosenses. Ahora, noten cómo este concepto mantiene la unidad. En el capítulo 1 de Juan, verso 18, todo el capítulo 1 nos va a hablar de ese Cristo encarnado, pero vamos a ver el verso 18. A Dios nadie le vio jamás. ¿De acuerdo? Misterio, nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Conociendo a Cristo. El misterio ha sido revelado. Lo que no sabíamos, lo sabemos en Cristo. Lo que no conocemos de Dios, lo sabemos a través de Jesucristo y en Cristo. Sigue también diciendo el verso 34 del capítulo 1 en Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, voy a leer el verso 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En el verso 14 del mismo capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo conocemos la plenitud de Cristo? Porque Él se hizo carne, porque Él vino a nosotros. El misterio se revela cuando nosotros conocemos al Cristo encarnado, que ha venido a este mundo, el Cristo de la historia que nos ha salvado. Quiero que me acompañen en 2 Corintios 5, 18 al 19, porque esto nos va a llevar a otro asunto. 2 Corintios 5, 18 al 19. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El Cristo encarnado entonces va a venir para reconciliarnos con Dios, para arreglar nuestra vida con Dios. Dios ha revelado el misterio de su persona para que nosotros podamos comprenderlo a través de la persona de Cristo. Pero el hecho de que nosotros conozcamos a Cristo no resuelve nuestro problema del pecado, no resuelve nuestro problema de nuestra condición con Dios. De modo que el misterio tiene que revelar otra cosa más. No solamente va a revelar a Cristo encarnado, al Dios encarnado en Cristo, pero también nos va a revelar cómo nosotros podemos ser salvados y redimidos por ese Cristo.
En Hebreos 1, 2 al 4, Hebreos 1, 2 al 4, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, que hemos visto, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese Cristo que es la revelación de Dios, que se dio a conocer, que estaba escondido, ¿verdad? Y que salió y se dio a conocer, es también que nos limpia del pecado, es también que nos salva. Vuelvo a leer la frase porque es la que vamos a seguir ahora manejando. En el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, está describiendo a Jesús, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Así que Él ha venido, se ha hecho carne, ¿para qué? Para purificarnos, para limpiarnos del pecado. Aquí se mete entonces un concepto que es el que vamos a tratar ahora, es el concepto de la expiación. El segundo misterio que se revela, que estaba escondido, el primero es la encarnación, Dios hecho carne. El segundo es que ese Dios que se hace carne, Jesucristo, es el que expía nuestros pecados, es el que nos salva de nuestros pecados. Así que no solamente nos está diciendo, ahora descubrimos que Jesucristo es Dios, pero también vamos a descubrir que Él es el Salvador, que Él es el único que nos puede salvar. La expiación quiere decir, en una forma sencilla, reparar un crimen o culpa por medio de un castigo o sacrificio. Reparar un crimen o culpa por medio de un castigo o sacrificio. Había que resolver el problema de la humanidad. ¿Pecamos o no pecamos? ¿Ah? A ver, yo voy a preguntar cómo hizo Jesús. El que esté libre de pecado, que no tire la primera piedra porque me agolpean. Pero el que esté libre de pecado, que levante la mano. ¿Ah? Él se encarnó. Se resuelve esa parte del misterio que Dios ha revelado en Jesucristo. Pero todavía sigue un misterio. ¿Y cómo vamos a ser salvos? Ese Cristo se ha revelado precisamente para salvarnos, para llevar nuestra culpa, para llevar nuestro pecado. Vuelvo a leer la definición. Sí, esta definición simple, es demasiado sobre esto de la expiación. Reparar un crimen. ¿Cuál fue nuestro crimen? El pecado. Hemos pecado. Desde Adán y Eva, o desde Eva y Adán, pobrecito, el pobre Adán lo ponen primero. Desde Eva y Adán. Nosotros también. ¿Ah? Alguien me decía, no, hermano, ¿por qué? ¿Qué culpa tenemos nosotros de lo que hizo Adán y Eva? ¿Por qué a nosotros nos pasa esto? Yo, mira, déjate de cosas. Si no hubiera sido Adán y Eva, hubiera sido Pepe y Pepa, María y Mario, y Carmen y Carmelo. Nosotros también lo hemos hecho. ¿Por qué solamente pensar en Adán y Eva? O en el pobre diablo, ¿verdad? Nosotros también lo hemos hecho. Y somos responsables de esto. ¿Cómo se puede reparar eso? El concepto es a través de la expiación. Se repara por la culpa que tenemos a través de un castigo o sacrificio. Alguien tiene que pagar por eso. ¿Okay? Alguien tiene que pagar. Si nos dan un ticket, a Marvel le han dado su tiquecito, alguien tiene que pagarlo. ¿Ah? A usted le han dado alguien va a tener que pagarlo. A veces algunos lo meten preso, tiene que buscar un familiar para que pague, para que salga. Alguien tiene que pagar. Eso es la expiación. A través del sacrificio de Jesucristo, nosotros recibimos esa liberación, esa limpieza. Pero vamos a seguir tratando aquí en este asunto de la expiación. La expiación surge como un concepto ya del Antiguo Testamento. Vamos a ver aquí en Colosenses capítulo 2, donde estuvimos leyendo al principio, vamos a regresar
al capítulo 2 de Colosenses, donde nos va llevando a ese asunto, a este tema, el verso 20 y 23, ¿ok? Versos 20 y 23. Capítulo 2 de Colosenses sigue tocando el asunto, verso 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejen, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, es decir, ayudan un poquito en cuanto a la conducta, dice, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. O sea, pueden ayudar un poquito, que usted le dé una pela a su hijo si hace algo mal, una paliza, puede medio ayudarlo, pero no resuelve el problema. Pero no tienen valor contra los apetitos de la carne, es decir, no pueden resolver el problema. Para resolver el problema hay que llegar adentro. Y eso es lo que nos está revelando ahora en Jesucristo. A través de la expiación, nosotros podemos ser libres de todo ese pecado. Hay que satisfacer, como dicen algunos, la ira de Dios. Hay que satisfacer más bien lo que yo llamo la justicia divina. Hay que pagar de alguna manera por esa rebelión. Hemos cometido infracción, desobediencia, hay que pagarla. Es necesario entonces que alguien que tiene la capacidad, la posibilidad, lo pueda pagar. En el Antiguo Testamento ya venía el concepto. Miren ustedes en Éxodo 32. Éxodo 32. Hasta que ustedes noten al final cómo vamos a juntar esto con el asunto de la encarnación de Jesucristo. Éxodo 32, versos 30 al 31. Éxodo 32, 30 al 31. Dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Pues voy a quitarle, Dios está, hay que aplacar el coraje, el enojo de Dios, porque hemos hecho malo, dice. Entonces, verso 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Había que de alguna manera resolver el problema. Había que de alguna manera quitar esa culpa del hombre. En Levítico 16, capítulo 16 de Levítico, que trata este tema más directamente. Voy a leer algunas partes de Levítico 16, ¿ok? Voy a leer voy a empezar en versículo 2 y 3 de Levítico 16. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. ¿Cómo iba a aplacar todo aquel pecado del pueblo que leímos en Éxodo 32? ¿Cómo se iba a aplacar? ¿Cómo se iba a resolver? Le está diciendo: ahora manda al sumo sacerdote, que es Aarón, y que lleve un animal para que sea sacrificado, para que a través de él haya expiación, es decir, alguien pague. Y el pobre animal tenía que pagar. Es como los perritos, ¿verdad? Que cuando una persona, hay hombres que son duros, cuando llegan enojados a la casa, ¿quién paga el enojo? Pues el perrito, a patada, ¿verdad?
¿Ah? En algunos casos hasta los hijos o la esposa, ¿no? Le pasa algo y en la carretera alguien sale por allá enojado del trabajo, le fue mal, lo botaron del trabajo por flojo, por lo que sea, y el primero que se le atraviesa en el carro es el que la paga. Alguien va a pagar. Y ahí está, le está diciendo, tú tienes que llevar este animal para que expíe por el pueblo, para que pague. Y utiliza estos otros términos que lo vamos a ir añadiendo ahora. El propiciatorio. El propiciatorio era la tapa donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto contenía lo que Dios le había dado a Moisés, las 2 tablas, y posteriormente contuvo también el maná y otras cosas que luego desaparecieron. Bueno, pero ahí está, en ese arca, la tapa esa se conocía por el propiciatorio, y ahí después que se sacrificaba el animal, una vez al año traía sangre de ese animal, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo que estaba separado por una cortina, entraba y derramaba sangre ahí de la expiación que se había hecho. Es decir, esa sangre de la expiación en el propiciatorio servía de propiciación por nuestros pecados. Esto es un poquito complejo en términos, pero yo le voy a llegar al asunto, ¿de acuerdo? Y ahí había que pagar. La expiación era pagar, se traía al propiciatorio, era la propiciación, porque luego lo vamos a ver en la Biblia muchas veces. Si ustedes, que son los que les gusta leer tanto la Biblia, tienen que haber leído muchas veces este concepto, ¿okay? de la propiciación de parte de Jesucristo. Esto va a ir resolviendo ese misterio que Pablo está hablando. Es necesario aplicarlo. La palabra propiciar viene de kiper, hebreo, del hebreo kiper, que quiere decir cubrir. ¿Por qué cubrir? Porque, y esto es importante para que sigamos entendiendo lo que va a pasar después, porque los animales que se sacrificaban como expiación, que el animal que iba a pagar con su sacrificio por nuestros pecados, y la sangre que se derramaba de ese animal en el propiciatorio, no podían limpiar el pecado. ¿Me siguen? No lo podía limpiar. Solo cubría. Se veía. Por eso todos ustedes oyen muchos predicadores hoy en día que la sangre de Cristo nos cubre, que Dios no nos ve, a través de... No nos ve como somos y que no ve nuestros pecados, sino que nos mira a través de la sangre de Jesús. ¿Han oído eso, no? O sea, como si fuera algo así como esto, y que uno ve a través así, y que Dios se pone unos lentes. Dios se pone unos lentes de esos solares, se los pone para vernos, y nos ve lindos y buena gente. ¿Okay? Como aquel granjero que estaba en un tiempo seco, y no llovía. ¿Y qué hizo? Le puso lentes verdes a las vacas para que se comieran el pasto. ¿Okay? O sea, pero el pasto seguía seco, ¿no? O sea, simplemente no se podía. Ahora vamos a ir entendiendo por qué era necesario que Cristo se hiciera hombre. Por eso es que Juan, leímos al principio, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, porque los demás animales no podían resolver el problema humano. Ustedes van a ver eso más adelante aquí. ¿Okay? La expiación era necesaria para purificar los pecados, para limpiarnos. Voy a seguir leyendo del Antiguo Testamento para que tengamos la idea de lo que estoy diciendo. Voy a leer el verso 13. Verso 13 del capítulo 16 de Levítico. Y pondré el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, que ha sido expiado, es decir, ha sido sacrificado, y la rociaré con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro
y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, en la tapa esa que había en el arca. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Pero añade aquí un concepto. ¿Qué hace? Purificar. Entonces ya la idea se está trayendo de que la expiación no es solamente algo o un sacrificio que va a pagar por nuestros pecados, pero está hablando de algo que quiere limpiar. No solamente es pagar, es purificar, es limpiar lo que hay adentro, el pecado del hombre. Todo el propósito de la encarnación es librarnos del pecado y llevarnos a través de la sangre de Cristo a la salvación. Voy a leer, sigo leyendo en el verso 16 del 16. Empiezo. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. El propósito divino es entonces en presentarnos un Cristo, que nosotros lo conozcamos plenamente, ya no solamente como Dios encarnado, pero como Dios, nuestro Redentor y Salvador. El que está pagando por nuestros pecados. Pero los animales no podían. Por eso es que se veía a través. Por eso es que solo cubría el pecado. Los animales no podían. Los animales, Cristo sí. Amén. Cristo sí. Cualquier acto religioso solamente puede cubrir, puede aparentar, puede tapar, pero no cambia nada. Quiero ir a Isaías 53, capítulo 4 al 5, que ahora nos va a ir resolviendo directamente el dilema. Isaías 53, muy conocido por nosotros. Isaías 53, versos 4 al 5. Y mira a ver si ahora lo va a entender en torno a lo que hemos hablado. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Expiación. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo del pecado del pueblo de Israel iba sobre el animal que se sacrificaba. El nuestro está sobre Cristo Jesús. Él es nuestra expiación. Él es nuestra propiciación. Los dos términos se convierten casi en similares. ¿Ok? En el Nuevo Testamento se empiezan a usar muy parejos, casi como lo mismo. Así que Cristo es nuestra expiación, pero es también nuestra propiciación. Es la sangre que se trae al frente y es derramada para nuestra salvación, para la pureza de nuestros pecados. Romanos 3:25. Romanos 3:25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora ya nos está diciendo que el que realmente va a resolver nuestro problema es Jesucristo. Y sigo leyendo ahora 1 Juan 2:2. 1 Juan 2:2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de... Los animales no pueden hacer eso. El propósito entonces de Jesucristo, revelar el misterio, que nosotros entendamos y tengamos un pleno conocimiento de Cristo. Conocer a Cristo plenamente es conocerlo como el Dios encarnado, pero es conocerlo como Salvador. Eso es pleno, es completo.
No basta solamente decir Jesús vino al mundo y Jesús es el Hijo de Dios. Eso no es suficiente. Pleno es cuando nosotros entendemos y aceptamos que Él es nuestro Salvador. Es completo el trabajo. Aquí mismo en 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos cubre. ¿Ah? ¿Nos cubre? ¿Dice eso? Nos limpia de todo pecado. Lo que yo he hecho es la expiación al estilo Antiguo Testamento. ¿Ok? Aquí lo que hemos hecho es la expiación al estilo del Antiguo Testamento. Lo que algunos enseñan, cubrir. Por eso es que muchos siguen pecando, porque solamente aceptan a Cristo como que le cubre. Es que Dios te ama tanto que no ve lo malo que tú haces, mi amorcito. Tú puedes hacer lo que te dé la gana porque Dios de todos modos te ama. Cubriendo, cubriendo. Agarra un escorpión. Tírele una toalla por encima y tápelo. A ver si resolvió el problema. Meta la mano debajo, a ver. ¿Ah? Meta la mano debajo. ¿Ah? Hay que, ¿qué? Matarlo. Y así muchas veces la corriente tanto gnóstica como helenistas y la influencia en la iglesia de la religión, lo que está haciendo es cubriendo el pecado, tapándolo. Y hacemos un montón de cosas para tapar el pecado y cubrirlo. Aquí está. Ahí está, tapado el pecado. ¿Eh? Ahí está tapado. Lo destapé, lo voy a tapar, porque, ay, el pecado, hay que taparlo, ay, qué alivio, ahora cantamos, ahora estamos en la iglesia, ahora, yo digo, yo hago, feliz de la vida. ¿Ah? Pero el pecado, ¿dónde está? ¿Está ahí o no está ahí? ¿Ah? ¿Está ahí o no está ahí? Eso es lo que hacemos mucho, tapándolo. Y se destapa cada vez y aparece y vuelve y se tapa. Pero ¿saben lo que hace Cristo? Borra el pecado. ¿Ven la diferencia? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Esa es la expiación. Él no solamente muere para satisfacer nuestra culpa, nuestro pecado. Él muere para limpiarnos del pecado. Porque los animales en el Antiguo Testamento no lo podían hacer. La idea no es que Dios nos vea como buenos siendo malos, porque sería un Dios engañador. ¿Qué clase de Dios sería ese que Él mismo se autoengaña? ¿Ah? ¿Cómo Dios puede decir que nos ve buenos siendo malos? Hay una manera de solucionarlo. Si Dios nos quiere ver buenos, ¿qué tiene que hacer? ¿Convertirnos buenos? Si Dios nos quiere ver sin pecado, ¿qué tiene que hacer? Lavarnos del pecado. Y eso es lo que hace Jesucristo. Para que le conozcamos plenamente. Y lo conozcamos no solamente como el Verbo encarnado, el Dios hecho hombre, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Quiero terminar leyendo en Hebreos 9. En Hebreos 9. Y ojalá que los que oigan este sermón allá en Facebook se mantengan hasta el final, no se aburran al principio hasta que llegue la conclusión, ¿verdad? ¿Ah? Porque la idea era llevarlos a esto, ¿no? Que podamos conocer este misterio, descubrirlo de una vez y conocer a Cristo plenamente. Escuchen en Hebreos 9, 23 al 28. A ver cómo les suena esto. ¿Ok? Hebreos 9, 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, o sea, que lo que se ofrecían antes. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con la sangre ajena, o sea, la de los animales. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar. ¿Oyeron? Para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan. Plenitud del conocimiento de Cristo es conocer al Cristo revelado, a Dios. El misterio de Dios se reveló. ¿Cómo podemos conocer a Dios? En Cristo Jesús. ¿Cómo podemos salvarnos del pecado? ¿Cómo? El misterio, ¿cómo? A través de Cristo Jesús. Conocer a Cristo plenamente es conocerlo como Redentor y Salvador. Un Cristo que quita el pecado, que lava el pecado. De nuevo entonces preguntamos, ¿es así como conoces a Cristo? ¿Estoy claro? ¿Tú conoces a Cristo así plenamente? ¿Lo conoces no solamente como el Hijo de Dios que vino? Pero me gusta como Pablo lo dice. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿O solamente que Cristo vino? Conocer a Cristo pleno es conocerlo como nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Y no en los misterios místicos que se daban en Colosas. Por eso es que Pablo le tiene que aclarar. Es decir, no es a través del conocimiento del hombre, no es a través de las gratificaciones humanas, es a través de la sangre de Cristo. Y afirmar, Cristo Jesús no cubre el pecado, lo quita, lo lava. ¿Cuántos de ustedes conocen a Cristo así plenamente? Levanten la mano. ¿Cuántos lo conocen plenamente? Levanten su mano. Lo conocen como Dios hecho hombre, como el Salvador y liberador de sus pecados. Levanten la mano los que lo conocen así. Pues los demás tienen que conocerlo plenamente. ¿Quién quiere conocerlo plenamente esta mañana? Pasa aquí al altar y vamos a orar un ratito. Si alguien desea conocerlo plenamente, venga aquí al altar. Si yo quiero conocerte también como mi Salvador. Yo quiero conocerte como el que me limpia del pecado. Pase aquí al frente al altar y vamos a orar. Pase aquí al frente. Quiere conocerlo plenamente, pase aquí al frente, vamos a orar. Vamos a orar. Yo espero que toda esta vuelta los haya llevado ustedes al conocimiento de lo que queremos. Dios se ha revelado en Jesucristo para salvarnos. Venga a orar, mi hermano, venga a orar. Y pídale al Señor eso, quiere conocerte, Señor. Dígale, quiero conocerte como mi Salvador. Yo te conocía como asunto de la iglesia, asunto de la religión, yo te conocía como asunto de las tradiciones, yo te conocía porque yo sé que tú viniste, pero como Salvador, como el que dio sangre por salvarme. Y vengan los maestros de escuela dominical y los líderes a orar con estos hermanos. Acérquense a orar con ellos, los maestros de escuela dominical. Un momento, hermana Esther y Betty, vengan a orar con los hermanos. Este es su ministerio aquí, todos los demás hermanos de alabanza. Si alabamos a Dios de una manera es por la salvación de las almas, ¿verdad? Si en algo vamos a glorificar, ore con ellos, ore con ellos, ore con ellos, ore con ellos. Hay alguien más en esta mañana que quiere conocer a Cristo plenamente, que dice, hermano Cintrón, yo quiero conocer a Cristo como mi Salvador. Yo sé que Él está pagando por mi culpa y mi pecado. Él es mi expiación, su sacrificio, su sangre es por mí. Yo lo quiero conocer como Salvador. Yo quiero aceptarlo. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más en esta mañana?
Yo le invito a que venga, queremos orar con usted. Los demás hermanos le invitamos que vengan a apoyarnos en oración. Acérquese a apoyarnos en oración en este momento. Bendice a tus hijos, Señor. Tú quieres salvarlos. Tú quieres perdonarle el pecado. Perdónalos en el nombre de Cristo. Que ellos por la fe te puedan recibir, conocerte a ti como Salvador, no solamente como el Hijo de Dios, sino tú como el único Salvador. Ya no hacen falta ángeles ni santos, porque ahora eres tú el único. Tu sangre es perfecta, tu sangre es la sangre de Dios en Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Tú has pagado por nosotros, Señor, y te recibimos y te aceptamos. Ahora entiendo, ahora conocemos que tú eres Salvador, no solamente eres Dios, eres el Salvador de nuestra alma y que tú pagaste por nuestros pecados con tu sangre, con tu sacrificio. Bendícenos, Señor, ayúdanos, bendícenos, Señor, bendícenos, bendice a tus hijos, oh Dios, que puedan ser convertidos a ti, que puedan abandonar el pecado, que la sangre de Cristo los limpie del pecado. Tú eres un Dios poderoso que quitas, que limpias el pecado, que satisface el alma humana. No hay nada en este mundo, solo tú, Señor, que has revelado a través de Jesucristo. Bendícenos, Señor. Te alabamos en el nombre glorioso tuyo, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Padre mío. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo, Salvador nuestro. Gracias, Jesús. Gracias, bendícenos, Señor. Queremos andar tus pasos, tus caminos, Señor. Tú eres el único Salvador. Ahora te conocemos plenamente. Ahora entendemos por qué tú has venido. Porque nada más podía salvarnos, solamente tu sangre, solamente tu sacrificio. En el nombre de Jesús te recibimos como Salvador para que perdones nuestros pecados y nos limpies de toda maldad. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Gracias, Jesús. A nosotros, para que te entendamos, comprendamos, Señor. Oh Dios, que tú eres Dios y que eres nuestro Salvador y Redentor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Le invito a que estemos de pie. Vamos a hacer la cadena para esta ocasión y queremos en esta tarde, el domingo pasado que tuvimos el domingo de los estudiantes, nuestro hermano Carlos no pudo llegar, él es el único que tenemos graduado de universidad y le teníamos un regalo, hermana Mari, tenemos un regalo para el hermano Carlos que graduó de este año, ya, gracias a Dios, gracias a Dios. Y qué bueno que están nuestros hermanos. Hermanos, feliciten a nuestros hermanos Mares, a nuestros hermanos y a nuestra hermana Rebeca esta decisión importante, que podamos, Señor, realmente conocer plenamente a Cristo, ¿ok? No nos conformemos con tener una idea de Cristo, una imagen tan sobria, tan superficial, tan religiosa. Cristo es el Salvador. Su sacrificio está hecho, Él es nuestra expiación, ¿ok? Y queremos glorificarlo siempre. Gracias a Dios. Gracias al Señor. ¿Todos? ¿Ah? Te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios lo bendiga, hermanos. Salúdense.